Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el palacio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado los romanos. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, el César, no eres todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír esas palabras, fue a Jesús y lo sentó en el tribunal, el sitio que llamaban el Enlosado. En hebreo, era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, salió hacia el lugar llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba Jesús, el Nazareno, rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos. Este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. No la rasguemos, vamos a sortearla, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. No la rasguemos, vamos a sortearla, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Dieron mis vestiduras y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Muy bien, queridos hermanos, en primer lugar quiero agradecer su presencia hoy aquí en esta liturgia de la Pasión. Venía diciendo en días anteriores cómo desafortunadamente el año pasado y antepasado el templo estuvo un poco vacío, y esto solo me hacía ver: Jesús murió allí olvidado, abandonado, murió en cruz. Sin embargo, hoy el Evangelio de Juan nos dijo que al lado de la cruz permanecían algunas personas fieles, entre su madre y el discípulo a quien él amaba, o a quien más amaba. Justo al recorrer las calles de Alto Selvaler y de esta parroquia, que ustedes están hoy un poco de esas cuantas personas que estaban al lado de Jesús en el momento final de la cruz. Juzgo, porque si vinieran todos
los que se dicen cristianos católicos se acudieran en masa y fueran fieles a lo que dicen creer, creo que nos tocaría celebrar afuera, en la Plaza Espíritu Santo, y no cabría la gente, porque aquí en esta parroquia en Altos no solo tenemos 200 o 300 personas fieles, no solo tenemos 200 o 300 personas fieles católicas, que son las que tenemos aquí, sino que de repente serán alrededor de 20 personas y más. Pero bueno, al final agradezco, porque al menos hoy tenemos una asamblea que ha decidido orar y que ha decidido meditar la pasión de Jesucristo. Tenemos una asamblea que ha decidido quizá apagar el televisor, postergar el placer de comer sus postres, mazamorra morada, su arroz con leche. Tenemos una asamblea que quizá se ha incomodado unas cuadras para llegar aquí a este lugar. Agradezco ese gesto. Y sin embargo, les quiero decir que aun cuando algunos pudieran pensar que estamos haciendo mucho al venir hoy aquí a esta celebración, no hacemos realmente gran cosa. Es Dios quien está haciendo algo grande por nosotros. No es mucho caminar unas cuadras, no es mucho sacar 1 o 2 horas al año para escuchar esta liturgia de la pasión. No es mucho. El asunto es que como nos hemos acostumbrado a la comodidad, al confort que nos ofrece el sillón que se pone frente a la televisión, como nos hemos acostumbrado por la Semana Santa, como nos hemos acostumbrado de repente a ver la pasión, sufrimiento, lejos de toda penuria, como nos hemos acostumbrado a esto, podemos pensar en algún momento que caminar unas cuadras al templo y después quizá andar detrás de una cruz, en el llamado Via Crucis, es mucho. Estamos en una sociedad que es al placer y que hoy desconoce el valor del sufrimiento, de ese sufrimiento repetidas veces hoy en estas lecturas. En la primera lectura, donde se nos presenta el siervo de Yahvé, que soportó sufrimientos, pero del que se nos decía también nos alcanzó la paz, porque ese sufrimiento, más que ser producto, fue instrumento para la reconciliación y la pacificación del género humano. Experimentando el sufrimiento y la pasión, aprendió lo que es realizar la voluntad del Padre Dios. Sin embargo, así, por ese sufrimiento, nos alcanzó la salvación, nos señaló un camino bien alto. Mis queridos hermanos, esta liturgia lleva por nombre liturgia de la... Y como ustedes ya me imagino lo están sospechando, pasión viene de padecimiento, de padecer, de sufrir. Y les quiero decir que en la escuela de los discípulos de Jesucristo, el sufrimiento no es necesariamente algo malo y negativo. Hay veces sufriendo se va también madurando en la vida. Hay veces sufriendo el niño se va purificando, sufriendo. Y es que, aun cuando no lo queramos, pero cuando aprendemos como Cristo a sufrir renegando, no lamentándonos, sino aprendiendo a seguir el camino a pesar de los pesares, de repente alcanzamos la madurez completa, esa estatura espiritual de la cual habla el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, la estatura de Cristo. Yo, a algunos hermanos aquí en Arequipa, cuando me vienen llorando y se vienen lamentando porque les ha tocado sufrir una pérdida, incluso mínima, un documento, una carta de los últimos pastores de la iglesia, del beato Juan Pablo II, que lleva por título Salvifici Doloris, y que habla
del valor redentor del dolor y el sufrimiento. Valor redentor. Hay veces las privaciones, hay veces los dolores, hay veces las adversidades y los adversarios. Vuelvo y digo, hace unos minutos estaba mencionando, nos ayudan a crecer. Tienen un redentor. Y hoy, como lo he hecho a lo largo de 3 años, recordar que sin cruz no hay verdadera gloria. De manera que reconsideremos el valor, hay veces, del sacrificio. Repensemos el sufrimiento, el padecimiento, si es que en algún momento nos viene, porque como ya les dije, es inevitable. Repensemos, y en vez de llenarnos de amargura, en vez de renegar en esta vida, en vez de estar gritando y protestando, aprendamos a sonreír. Como dicen por ahí, a mal tiempo, buena cara. Aprendamos a sonreír. ¿Saben ustedes que a lo largo de estos 3 años que los he acompañado aquí en Arequipa, también me han venido malos tiempos? También he estado enfermo, también como a Jesús, y no faltaba más. A Jesús, también como a Jesús, soportar o experimentar la acusación de algunas personas. He sido mal interpretado, de repente no he sido comprendido, no me he hecho comprender, y entonces en vez de haber merecido un gesto de amistad, hay quienes han venido de jueces acusadores a maltratar también la fama y la dignidad de quien está aquí. Pero lo único que sé es que estos 3 años entre ustedes me han ayudado a crecer, sin duda. Me han ayudado en carácter, me han ayudado a aprender lo que es permanecer firme aún en medio de la tempestad. Es un aprendizaje que todos tenemos que hacer. Me han ayudado estos 3 años. Y hay veces más le ayudan a uno las críticas que los aplausos, aun cuando no lo queramos, porque de repente, vuelvo y digo, como que el mundo nos ha hecho pensar que la vida ideal es una vida de fama, de éxito, de comodidad, de lujos, de privilegios, de tarjetas de crédito con cupos ilimitados, de viajes soñados a Orlando, Florida. El mundo nos ha hecho pensar cosas que no van con el Evangelio. El mundo nos ha hecho pensar de otra manera. Y al final, pues la mayoría de seres humanos, aunque se digan cristianos, piensan como piensa el mundo. Y por eso también por momentos es tan difícil entender a Jesucristo. Es tan difícil entender sus enseñanzas. Y por eso ahí sí que podemos comprender cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Ahí sí uno comienza a entender esas palabras de Jesús cuando, refiriéndose a sus discípulos, decía que ellos estaban en el mundo. Porque cuando uno realmente comienza a beber de la misma fuente que inspiró a Jesús, uno comienza a ver que ya no puede ya no puede obedecer a las propuestas de este mundo, y que uno por momentos se vuelve extraño para el mundo. Hay personas que por momentos quisieran que el padre Carlos reaccionara de una manera tan enérgica que expulsara a otros del templo. Pero bueno, de repente el padre Carlos ha estado leyendo el Evangelio, leyendo aquello de sean mansos y humildes de corazón. De repente el padre Carlos ha estado leyendo cosas y quizá alguien puede decir, pues se ha equivocado, no ha sabido interpretar la escritura. Bueno, la verdad es que cuando uno comienza a leer el Evangelio y cuando uno lo comienza a poner en práctica, el comportamiento de un hombre comienza a contrastar con el comportamiento y el querer de este mundo. No les quepa la menor duda.
cuando vemos a todos esos hombres que también en algún momento leyeron en el Evangelio de manera decisiva de configurarse con Cristo. Cuando uno ve la historia de esos hombres, ve que al final muchos de estos hombres no fueron entendidos, no fueron comprendidos, y más bien por extraños, sino por extraterrestres. Se me viene a la mente la vida de esos tantos santos, ustedes conocen, como San Francisco de Asís. Claro, hoy lo recordamos, lo veneramos como un santo, pero en su tiempo muchos no le pudieron entender. Su familia, el obispo de su ciudad, muchos no le pudieron entender. El mismo Romano Pontífice, el Papa de aquel tiempo, el Papa Inocencio, algunos de sus hermanos de comunidad que supuestamente habían venido con él para ser él, al final no lo pudieron entender y decían: este está loco. Y a algunos les indignaba la forma de Asís. Hoy puedo citar también muchos otros casos, como el de San Bruno Abad, que quizás es más desconocido para ustedes, pero también, habiéndose decidido a orar, a meditar la palabra de Dios, a vivir con radicalidad, se apartó de los privilegios del mundo, y muchos les parecía insoportable seguirlo cuando él procuró también formar una comunidad monástica. Pudiera pensar hoy en mi padre fundador, que en algunos momentos fue también acusado, fue también resistido y rechazado, quizá incluso por sus hermanos del llamado oratorio francés, el cardenal. Ciertamente, cuando se toma el Evangelio en serio, como que uno comienza a echar de este mundo, y por ello volvemos a la liturgia, a la pasión y a esta lectura que acabamos de